escuchan? Sí, se escucha. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Ya enseguida comenzamos. Esperamos un par de minutitos. Está escuchando mucha gente. ¿Están estudiando? ¿Están estudiando? ¿Alguien que me diga que sí? Sí. Acá les cuento una intimidad. Acá en mi casa, acá estoy yo con ustedes. En otro cuarto está mi señora, que también es docente de la facultad, dando clase de Derechos Humanos. Y en otro cuarto está mi hija dando clase para un instituto privado. O sea, esto ahora parece, en mi casa parece un instituto privado. Qué increíble. Como estás mirando, hoy tenemos que hablar de institutos del derecho civil romano. No tiene nada que ver con los institutos, que el término instituto tiene varias acepciones. Ya vamos a comenzar. Bueno, 18:30, me presento, Rosales Alejandro es mi nombre. Espero que estén todos bien. Hoy vamos a hablar estamos en el derecho romano, la unidad 3. Tengo que desarrollar los puntos 3.3 y 3.4. La organización del Estado y los grupos sociales en Roma y los institutos del derecho civil romano. Hay temas que creo que los tienen que haber leído o escuchado ya en varias oportunidades, sobre todo lo que tenga que ver con los grupos sociales en Roma, en la Roma antigua, y la organización del Estado. Así que voy a tratar de hacerlo bastante rápido, para después pasar a los institutos del derecho civil romano, que es algo que es lo más vinculado que vamos a tener con el derecho en la materia. La sociedad romana fue evolucionando, fue cambiando, la organización política fue cambiando, desde su fundación hasta la caída del Imperio Romano. Se puede contabilizar 3 etapas diferentes, ¿no? La etapa de la monarquía, la etapa de la república y la etapa del imperio. Cada una tuvo sus particularidades. Los grupos sociales, en cambio, generalmente se mantuvieron a lo largo de las distintas organizaciones políticas. Estaba formado por básicamente 4 grupos. También podemos agregar un quinto, pero bueno, básicamente en las 3 etapas que nombré recién tenemos 3 grupos sociales, que son los patricios, que constituían la parte más aristocrática, más rica, la nobleza romana, los plebeyos, la plebe, el pueblo común, los clientes, pero vamos a ver qué eran los clientes, y finalmente los esclavos. En todas estas sociedades antiguas, los esclavos nunca faltaban, que eran la mano de obra, generalmente, así como lo vimos en distintas, como en mi caso cuando vimos Grecia, siempre están presentes. Las familias patricias. Ese término, quizá ustedes lo han oído nombrar incluso en la actualidad, cuando dice, pertenece a una familia patricia. Acá incluso en Buenos Aires es muy común que se hable cuando es una familia aristocrática o de un apellido conocido, dice, es una familia patricia. Bueno, esto viene de la antigua Roma. Los patricios eran en principio herederos de los fundadores de Roma.
o sea, de Rómulo y Remo. Por eso ellos se otorgaban derechos por sobre los demás. Fue la clase pudiente, la clase siempre más beneficiada, la que ocupaba casi todos los cargos políticos, religiosos, y por supuesto también eso traía aparejado riqueza económica y también extensiones de tierras. Esos eran los patricios, que vamos a ver que durante la historia de Roma van a estar en constante lucha con la otra clase social que les seguía, que eran los plebeyos. Como les dije recién, los plebeyos, la plebe, el pueblo, era la gente, el ciudadano común, eran ciudadanos, al comienzo no tenían derechos, generalmente eran extranjeros que venían a aprovecharse de la riqueza que tenía Roma, y de esa manera se instalaban en Roma y trabajaban y para tratar de progresar, pero no tenían derechos en los comienzos, sobre todo en la parte de la monarquía. Estos plebeyos, si no tenían la posibilidad de desarrollarse en cuanto al trabajo para mantenerse, se asociaban o se empleaban, si me permiten el término, con los patricios y formaban otra categoría social que eran los clientes. Los clientes, perdón, al no tener recursos propios, se ponían en el techo, bajo el ala de un patricio, el que les daba dinero, el que les daba comida, a cambio de determinados servicios. Desde ayudarlo cuando iban, por ejemplo, los patricios a la guerra, les llevaban las armas, por ejemplo, los votaban en el caso de que se postulase para algún cargo, y por supuesto le hacían tareas de trabajo, mantenimiento y demás. Estos eran los clientes, plebeyos que estaban trabajando para un patricio. Y después la última categoría social eran los esclavos. Los esclavos generalmente que eran básicamente prisioneros de guerra. Esa era la gran mayoría de los esclavos. Los prisioneros de guerra, y sobre todo en Roma, una sociedad que invadía distintos territorios, invadió casi toda Europa, y apresaba a los habitantes con los que guerreaba, los tomaban como esclavos. Estos eran vendidos a las distintas familias patricias. También había esclavos plebeyos que por deudas, que ellos mismos se ponían como garantía, y en el caso de no poder saldar la deuda, pasaba a ser esclavo de su acreedor. Después de estas categorías que le digo, también en la época del imperio apareció una quinta clase social, podemos llamar, que eran los libertos. Los libertos eran esclavos que habían sido liberados por sus dueños, ni más ni menos. O sea, eran hombres libres, pero por supuesto no tenían ningún derecho de participar ni políticamente ni religiosamente. Digo religiosamente porque la religión, chicos, era muy, muy importante, tenía un aspecto muy importante en la sociedad romana. Vamos a ver ahora, después de los grupos sociales, cómo se organizaba el Estado. El Estado en Roma, como les dije, tuvo tres etapas diferentes. Monarquía, desde la fundación, año 750, creo que si no mal recuerdo, 753 a.C., hasta aproximadamente el año 500, es la etapa de la monarquía. Luego pasa a ser un Estado republicano, una república, res pública, cosa pública, y finalmente, a partir del año 27 a.C. hasta la caída del Imperio Romano, bueno, durante esa etapa, por supuesto con sus particularidades, fue toda la etapa de la Roma imperial. ¿Cómo era la organización política? Vamos a la parte más antigua, a la monarquía. ¿Cómo estaba compuesto la monarquía? ¿Cuáles eran los órganos del gobierno? Al ser una monarquía, estaba el rey, estaba el Senado y la Asamblea. Vamos a ver que el Senado y la Asamblea se repiten en todas las etapas de Roma. En las tres etapas que mencioné recién, siempre van a estar presentes el Senado y la Asamblea.
con aristas, con diferencias. La máxima autoridad no, va a cambiar de nombre. En esta etapa de la monarquía era el rey. ¿Quién lo elegía al rey? El propio Senado era quien elegía al rey. El rey tenía un cargo vitalicio, o sea, una vez que era elegido, duraba mientras viva, pero no era hereditario, como casi todas las coronas europeas. Una vez que fallecía el rey, el Senado nuevamente votaba al nuevo candidato. Esta elección era bastante sencilla. El Senado proponía un candidato, este era sometido al examen de la Asamblea. Si la Asamblea lo aprobaba, ahí pasaba a una tercera etapa en la cual una persona que llamaba augur, era una especie de brujo, digamos, porque era una persona que se comunicaba con los dioses. Este candidato se sentaba en una piedra que estaba en una de las colinas de Roma y tenía que esperar una señal de los dioses, en el cual, si era favorable, era coronado rey. Si no, en el caso que no era favorable esta señal de los dioses, que recibía este augur, no era confirmado en su cargo de rey. De esa manera particular era como era coronado el rey en la monarquía. Una vez que era coronado rey, era el propio rey quien se decía se comunicaba con los dioses. Y a partir de esta comunicación es que él tenía permitido hacer a su antojo el manejo discrecional, en todos los órdenes de la vida romana. Tenía facultades ejecutivas, legislativas, judiciales, religiosas, militares. Tenía casi un poder sin límites y por supuesto estaba amparado por los dioses. Y como les dije antes, el tema religioso era muy importante en la Roma antigua, entonces era una persona que más que ser admirado era temido, se le tenía mucho miedo al rey en esos tiempos. Estos poderes en la monarquía fueron creciendo, cada vez eran más tiranos con su poder, por eso que llegó el momento en el cual se le tuvo que poner límite a este poder y se cambió de sistema político. El Senado, como les decía, la función básica estaba compuesto por ancianos, personas notables de la sociedad, en principio eran 100 nada más. La función principal era elegir al rey. No funcionaba continuamente, solamente cuando el rey se lo pedía y para que tratara un tema particular. O sea, no era que estaban en debate continuo, como sucede hoy, por ejemplo, no comparen con un Senado en un país, una república democrática. Solamente se los convocaba para determinada función, para determinado tema, y se le daba el consejo al rey. Esa era la función más importante. El último órgano era la asamblea. La asamblea, en la época monárquica, solamente participaban los ciudadanos romanos, que en esos tiempos eran solamente los patricios. Los plebeyos en esta etapa no participaban ni en el Senado, ni en la asamblea, y por supuesto el máximo cargo. Esa era la asamblea. Tenía muy pocas funciones. En el caso, por ejemplo, se le consultaba para votar leyes, una ley que salía del Senado. Esta asamblea se procedía y votaba si la aceptaba o no, pero no era muy amplio, era solamente el rey quien manejaba las atribuciones de todos los órganos de la vida de la Roma monárquica. Como les dije, la caída de la monarquía fue por los abusos que se cometían en el poder. El último rey, Tarquino el Soberbio, creo que sí, Tarquino el Soberbio, violó a una mujer, por supuesto como gozaba de impunidad. Este hecho aberrante fue muy criticado por la sociedad romana. Bueno, este hecho dio a levantamientos ciudadanos, tanto de patricios como de plebeyos, y dio por finalizada la etapa monárquica para dar comienzo a la república. No piensen que la república es como la república como conocemos en nuestros días. La república
básicamente el gran cambio que tuvo respecto a la monarquía era que los cargos, sobre todo la máxima autoridad, no era ya vitalicio, sí tenía un plazo, un año. Por el término de un año, la máxima autoridad en la República se llamaban cónsules, eran dos cónsules, eran la máxima autoridad y ellos eran quienes tenían la función de manejar militarmente, religiosamente y todas las funciones de poder. Por supuesto, no participaban en este cargo los plebeyos, pero sí vamos a ver cómo en la República van a empezar a ganar derechos, van a conseguir, no pacíficamente, sino con muchas revueltas, muchos cambios que les van a otorgar derechos. Estos cónsules, como les decía, eran dos, justamente era para compensar los excesos que hubo durante la monarquía. Entonces, cuando uno de los cónsules tomaba una decisión, el otro cónsul tenía el derecho a vetar esa decisión. Entonces, voy a usar la compu, Edu, si querés. Hay un micrófono, chicos, por favor. Entonces, entre los cónsules se compensaban y tenían que tomar decisiones en conjunto, porque si no, en caso de no estar de acuerdo, tenían el derecho a vetar la decisión. El término de cónsul fue en la avanzada la etapa de la República, al comienzo se llamaba magistrado. Estos cónsules también tenían la facultad de nombrar a una persona, en el caso de emergencias, en Roma, por ejemplo, en caso de guerras, en caso de levantamientos, que era la figura que llamaba el dictador, que como decían, es una persona que tenía un poder absoluto, tomaba todas las decisiones que tenía que tomar. De esa manera se salvaba un poco la figura del cónsul, no se la equiparaba con la monarquía, y era este dictador que tenía solamente hasta 6 meses, el plazo máximo, en el cual podía actuar. El Senado también tenía una función consultiva, generalmente era la gente más respetada de la sociedad, no eran cargos electivos, eran designados por sus conocimientos, por sus capacidades, y tenía una función, una de las más importantes, era que cuando finalizaba el mandato del cónsul, tenía que ir a rendir cuentas al Senado de cuál había sido su actividad durante ese año en el cargo. Esa era la función principal del Senado. El último órgano estaban las asambleas. Ya en la República no hay una sola asamblea, hay 3 asambleas. Estaba la asamblea curial, que estaba formada exclusivamente por patricios, por descendientes de los fundadores de Roma, que tenían la función de elegir a los funcionarios de la Roma, excepto al cónsul. El cónsul era la función de la asamblea que se llamaba centurial, que estaba conformada por patricios y por plebeyos. Tenía, por supuesto, más votos los patricios, pero ahí vemos cómo comienzan a participar activamente en la sociedad también los plebeyos. Y por último estaba la asamblea tribal. La asamblea tribal estaba exclusivamente formada por los plebeyos y justamente lo que hacían era dictar normas que favorecían a esa clase social. Eso se llamaba la asamblea tribal. Después, en la República Romana había otras funciones como censores, cuestores, pretores, ediles. Bueno, vieron acá en el Consejo Deliberante en Mar del Plata, bueno, en todos los consejos deliberantes, a los concejales se les llama ediles. Esto viene de la antigua Roma. Los ediles en la antigua Roma tenían la función de controlar el aseo, controlar el comercio dentro de la ciudad, ver el estado de los alimentos. Esa la función era de los ediles. Una figura también importante eran los pretores, eran magistrados que tenían la función de dictar sentencias. Por último, llegamos a la etapa del imperio, la última etapa de la vida romana. Acá también vemos que se vuelve como un retroceso, porque se vuelve a un estado similar a la monarquía, en donde el emperador tenía un sistema absolutista, tenía todos los poderes a cargo de él, legislativo, ejecutivo, judicial, más militar y religioso. El Senado
se lo llamaba solamente cuando era necesario, era exclusivamente consultivo, y las asambleas se las mantuvieron por una cuestión tradicional, pero no porque tuviesen una función en sí. Rápidamente vamos a pasar a lo que es las instituciones, los institutos del derecho civil romano. ¿Qué estamos hablando de institutos? Como dije recién, no es un instituto adecuativo, instituto radiológico, no. Cuando hablamos de institución jurídica, estamos hablando de un conjunto de normas que regulan relaciones de una determinada clase o de una determinada área del derecho. Una institución jurídica, un instituto jurídico es, por ejemplo, el matrimonio. Todas las normas vinculadas al matrimonio son una institución jurídica. Entonces, ¿por qué es importante estudiar las instituciones jurídicas? Porque son el fundamento del derecho civil. Todo el derecho civil está formado por distintas instituciones. ¿Qué es el derecho civil? El derecho civil es una rama del derecho, así como está el derecho penal, está el derecho laboral, el derecho administrativo. El derecho civil es una rama del derecho que regula los aspectos de la vida civil de las personas. Todos los aspectos civiles en los cuales los seres adultos nos manejamos, ya sean las cuestiones patrimoniales, ya sean contractuales, familiares, todo está regulado por el derecho civil. El derecho civil, por supuesto, no fue siempre como hoy lo conocemos. En la etapa primitiva, las antiguas sociedades, las tribales, se manejaban por la costumbre, generalmente no era escrito, y se respetaba la costumbre de cada tribu. El gran adelanto, el gran avance fue en la etapa de Roma, sobre todo en la etapa del Imperio, en el cual se desarrollaron no solamente las ramas del derecho, sino fundamentalmente los institutos del derecho, que es lo que vamos a ver ahora. Por eso es tan importante. La última etapa del derecho civil es la parte en la cual se comienza a codificar, es decir, a agrupar y ordenar sistemáticamente las normas en un código, en un libro, que fue uno de los primeros fue el Código Prusiano, y el más conocido para nosotros como latinos es el Código Napoleónico de 1804. Estas son las tres etapas que rápidamente les puedo decir del derecho civil. Entonces vimos rápidamente qué es un instituto, vimos qué es un derecho civil. Vamos a ver ahora por qué se le da tanta importancia, por qué tenemos que verlo en el ámbito de Roma. ¿Por qué es importante el derecho romano? Nosotros, como abogados, ustedes como estudiantes van a ver que con el transcurso del tiempo van a ir incorporando muchos idiomas del derecho, términos que no usaron hasta el momento y que luego se les van a convertir en una terminología, se les va a incorporar al idioma, que tienen que ver a cuestiones jurídicas. Dentro de esas palabras que van a ir incorporando, van a ver que muchas son en latín, muchísimas en latín, y que las van a utilizar normalmente. No es que van a estar pensando, uy, estoy hablando en latín. No, son términos latinos. Ustedes saben que el idioma en la Roma antigua era el latín, luego se convirtió en italiano. Bueno, no es tema de esto cómo fue la conversión, pero esa terminología en latín que se utilizaba en la antigua Roma fue en la época que se crearon los institutos del derecho, y entonces es que llegaron a nuestros días y son fundamento de todo el ordenamiento jurídico. En todo Occidente, excepto los países del Common Law, como por ejemplo Inglaterra, Estados Unidos, pero después todo Occidente, toda América Latina, Europa, el norte de África incluso, parte de Oriente, se basa en el derecho romano. Un ejemplo muy sencillo, algo que les puedo contar que una palabra que tienen que haber escuchado, estoy seguro, que es la usucapión, que es la adquisición del dominio por el transcurso del tiempo. Esa es rudimentariamente la definición. Viene del término latín usucapio, que tenía la misma función, es una forma de adquirir el dominio. ¿Qué se necesita hoy día? ¿Qué le tengo que demostrar a un juez si yo le digo, quiero usucapiar esta propiedad, quiero que me
designe titular de dominio de un inmueble, inicie un juicio de usucapión. ¿Cuál es la prueba? Tengo que demostrarle al juez que tengo el corpus, término latino, que quiere decir el cuerpo, la cosa, que la tengo, y tengo animus domini. Entonces, nunca lo escuché. Bueno, ¿qué quiere decir? Término latino también, que viene de la antigua Roma y que hoy día, ustedes cuando presenten una demanda de usucapión, van a tener que acreditar el animus domini. Quiere decir que la persona que quiere ser propietaria de ese bien que posee, que tiene el corpus, tiene que demostrarle al juez el ánimo de dueño, que actúa como si fuera de él la cosa. Si estamos hablando de un inmueble, que paga los impuestos, que lo pinta, que lo repara, se rompe el techo, lo repara, como actuaría cualquier persona que es dueño de su propiedad. Esas son las pruebas para que prospere una demanda de usucapión o de prescripción adquisitiva del dominio. En ese sencillo ejemplo les demuestro cómo es que la terminología y los institutos del derecho romano llegaron hasta nuestros días y forman parte de nuestra legislación. ¿Cuáles son, en definitiva, los institutos fundamentales del derecho civil romano? Son la persona, la familia y el patrimonio. Por supuesto, son temas que van a desarrollar ustedes en los distintos derechos que van a ver en la carrera. Básicamente les digo, bueno, que la persona puede ser persona física, puede ser persona jurídica, que tienen determinados atributos, tienen nombre, tienen patrimonio, tienen capacidad. Bueno, una cuestión muy sencilla que diferencia a una persona jurídica de una física es el estado civil. Persona física puede estar soltera, casada, viuda, divorciada. En la persona jurídica no tiene estado civil. El otro instituto importante es la familia y todos los desmembramientos que vienen a partir del estudio de este instituto. El matrimonio, la adopción, el parentesco, la patria potestad, todas son desmembramientos de un mismo instituto que es la familia. Y el tercer instituto fundamental es el patrimonio, que es un conjunto de normas que regulan todas las actividades donde hay cosas que son apreciables en dinero. Acá nos tenemos que remitir a las obligaciones, nos tenemos que remitir a los contratos, nos tenemos que remitir a los derechos reales, que son los que manejan todo lo que tiene que ver con los inmuebles, por ejemplo, la tradición. Bueno, la tradición, la entrega de la cosa, viene de Roma, la traditio, que era la entrega de la cosa. En nuestro derecho no se puede otorgar el dominio a una persona si no tiene la cosa, si no se hizo la traditio, la entrega de la cosa. Cada una de estos institutos no tienen que confundir los chicos con las ramas del derecho civil. Las ramas del derecho civil, que son, ustedes van a ver el programa de la facultad, donde están ahí las distintas ramas, no las tienen que confundir con los institutos. Las ramas del derecho civil son el derecho civil, la parte general, que habla de los derechos subjetivos de la persona, los derechos personalísimos, el nombre, el domicilio. Después tenemos el derecho de las obligaciones, el derecho de los contratos. Todos estos, como les digo, son materias que van a ver ustedes cuatrimestralmente, muy en profundidad. Ahí, bueno, por eso no voy a ponerme a hablar ahora de qué es un contrato, hechos voluntarios, lícitos, que hay distintas variantes. Los contratos son muy amplios, donde uno no está consciente de que está contratando. Ustedes estacionan el auto, están los chicos que cuidan en las cuadras, se lo cuido. Si ustedes le consienten, ahí podemos decir que hay un contrato. Hay responsabilidades, hay obligaciones. Es un contrato atípico, por supuesto, porque no está tipificado. Es informal, por supuesto, porque no tiene ninguna forma particular. Es verbal, porque se hizo ahí en la calle, pero no deja de ser un contrato.
y la persona tiene la obligación de cuidarlo y uno dar una contraprestación. Y así se pueden numerar distintas situaciones. De los derechos, de las ramas del derecho, uno de los más complicados, ya lo van a ver, son los derechos reales, porque tiene que ver con el estudio, podemos considerarlo como un poder jurídico que tienen las personas sobre las cosas, cómo es el vínculo de la persona con esas cosas, la tenencia, la posesión, la pérdida, la adquisición, son distintos derechos reales. Los derechos reales, ya lo van a ver, no pueden ser creados privadamente. En Roma sí, en la época de Roma se podía crear entre dos personas, pactar mediante un contrato la creación de un derecho real. Eso no ocurre en nuestra sociedad. Acá los derechos reales lo crea el legislador. Ejemplo, derechos reales: el dominio, el condominio, el usufructo, la hipoteca. Bueno, son todos derechos reales que tienen que ver con las cosas. Y por último, la última rama del derecho que les menciono es el derecho de familia, que en nuestra facultad está integrado también con el de sucesiones, que, como les dije antes, tiene el estudio de todas las cuestiones que tengan que ver con el parentesco, matrimonio, adopción, patria potestad, y en las sucesiones, como los bienes de la persona que fallece, que en el ámbito jurídico se llama causante, los bienes, cómo se distribuyen, cuáles son los privilegios de los distintos herederos, los distintos tipos de sucesiones, que puede ser sucesión ab intestato, cuando no hay un testamento, o puede ser una sucesión testamentaria, donde el causante ya estipuló cómo iba a distribuir sus bienes, por supuesto con los límites que le da la ley. Pretendía hacer una clase un poco más tranquila, pero en media hora cumplí acá con mi colega. Tengo algún par de preguntas, no sé si leerlas o si ustedes me las quieren hacer verbalmente. Doctor Soler, ¿me da 2 minutos más? Sí, cómo no, no hay problema. Gracias, colega, gracias. Bueno. Chicos, voy a leer acá en el chat. Son muchas. ¿Hay alguien que me quiera hacer alguna pregunta de manera verbal para hacerlo más rápido? Hola. Acá me preguntan, por ejemplo, las asambleas, el nombre de las asambleas en la República. ¿Es la asamblea curial, que era solamente propiedad de los patricios; la centurial, patricios y plebeyos, que tenían la función de elegir al cónsul; y la asamblea, la última, la tribal, que era exclusivamente de los plebeyos, que ahí obtuvieron distintas normas que los favorecían? ¿Algo más, chicos, rápidamente? Si no, le damos pase al doctor Soler. Bueno, espero haber sido claro. Disculpen la celeridad, pero bueno, son muchos temas en poco tiempo, y tratamos de dar acá con mis colegas los lineamientos esenciales. Profundícenlos, por favor. Los saludo a todos. Doctor Vidal, doctor Soler, buena clase. Excelente, su media hora excelente, pues media hora cada uno. Hacemos lo que podemos, lamentablemente. Chao, chicos. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Hola. Sí, se te escucha. Apareces vos, Horacio. A ver, ahí. Voy a salir, a ver. A ver si puedo aparecer yo. A ver. Horacio Vidal. Ahí aparezco yo. Ahí estás. A ver si aparezco. No sé si aparezco en la pantalla. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me van a escuchar?
Bueno, creo que está en una parte de la pantalla. Y está Horacio Vidal también. Bien. Si me escuchan, vamos a empezar a desarrollar el punto de la unidad 4, que ya empezamos con el derecho en el medioevo. ¿Me escuchan bien? Sí. Bien, perfecto. Gracias, gracias. ¿Salgo en la pantalla? Sí, más o menos. No, Sí. bueno. Sí, perfecto. Bueno, seguimos. El derecho en el medioevo y en la emergencia del mundo moderno. Vamos a aclarar que a lo mejor puede ser algo muy simple que empecemos a decir, pero las edades de la historia abarcan desde la Edad Antigua, 3500 antes de Cristo. Siempre la historia se dividió en el año 0 del nacimiento de Cristo, antes de Cristo y después de Cristo. La Edad Antigua va desde el año 3500 hasta el año hasta el 476 después de Cristo, en la cual es como año bisagra para comenzar la Edad Media, el año 476, que marca la caída del Imperio Romano de Occidente. No nos olvidemos que años atrás se divide el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, con los emperadores Honorio y Arcadio, respectivamente. Quiero decir que la Edad Media va a estar desarrollada desde el 476 después de Cristo al 1453, que marca, algunos autores hablan de en 1492, con la llegada de Colón a América, y otros autores ven en 1453 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Oriente, la caída de Constantinopla, para inaugurar el Imperio. Después, posteriormente, vamos a tener la Edad Moderna, que va a coincidir con el año de 1453 a 1789. Todo esto lo digo porque muchas veces hablamos de Edad Media y no sabemos específicamente, o no recordamos, porque esto se ha visto bien en la secundaria, no recordamos bien los periodos y los siglos. Y cuando hablamos del 476, estamos hablando del siglo V. Siempre el siglo XX marcó el 1900, el siglo XXI estamos marcando el 2000. Bien. A todo esto, la Edad Media marca una evolución en el derecho, como en todas las instituciones. Ya se había afianzado la Iglesia Católica. No nos olvidemos que los principios de la Iglesia Católica, que surgen con una Palestina ocupada por el Imperio Romano, mediante la cual se van pasando, digamos, jurisdicción para poder juzgar a Jesucristo, se van pasando de jurisdicción entre el delegado del emperador de Roma, Poncio Pilatos, y estamos hablando, y después también las autoridades hebreas. Así que en una de ellas, Poncio Pilatos dice, bueno, se lava las manos y prácticamente ejecuta a Jesús mediante el procedimiento de la crucifixión, que era un procedimiento a muerte, que morían lentamente, que es el procedimiento por parte de los romanos. Los romanos hacían la crucifixión. A todo esto, después de los primeros años de la Iglesia, hubo una persecución impiedosa por parte del Imperio de Roma. Es así que el Coliseo Romano, que está en pleno centro de Roma, fue escenario de masacres que se hacían con los cristianos
en el foro, digamos, en el circo romano, y eran comidos por las bestias, por leones. Entonces, y era para el espectáculo público de la gente. De esa época tenemos el cubo rogas y el acuo rogas. El cubo rogas era cuando toda la gente del circo romano, todos los espectadores, levantaban el pulgar para la salvación del cristiano. Y el acuo rogas es cuando bajaban el pulgar y esa persona iba a morir en las garras de las bestias. Tal es así la crueldad que se practicó con los cristianos, hasta que como todo, se fueron morigerando. Cuando hablamos de morigerar es atenuar, se fueron atenuando los tratos. Mientras tanto los cristianos profesaban su culto, que se los veía como secta, profesaban su culto en lugares como casi ocultos, subterráneos, llamadas las famosas catacumbas, que hay muchas hoy en la actualidad en Roma, las catacumbas, y ahí practicaban su culto para no ser sorprendidos y no ser tomados prisioneros y muertos. Hasta ahí llegaba el punto de la aprehensión que tenía Roma y los emperadores a los cristianos. Pero todo fue cambiando hasta que Constantino admite la tolerancia de culto, especialmente del cristianismo. Y años más tarde va a ser designada por emperadores de Roma como la religión oficial, el cristianismo. De todas maneras, tanto Justiniano como otros emperadores quisieron tomar intervención en la legislación del cristianismo. Los primeros atisbos de legislación del cristianismo la va a dar las epístolas que son ni más ni menos cartas. Por ejemplo, las cartas de Paulo o de Pablo a los corintios y a los efesos y a otras comunidades griegas que Paulo fue visitando a lo largo de su vida hasta que es sacrificado. Esas cartas van instruyendo y van dando una razón de ser y el cuerpo moral de la conducta del cristiano, cómo debía conducirse. Esos van a ser los primeros atisbos de lo que luego va a ser el derecho canónico. Hablamos de derecho canónico y nos referimos a un canon, que no decimos el derecho legislativo o el derecho legiferante de los papas, decimos el derecho canónico, que viene de la palabra canon, griega, que significa vara, significa medida con la cual los constructores u otros artesanos realizaban sus obras, es decir, era una línea, un punto de conducta, era una medida, era una referencia. Lo mismo que la régula. La régula también viene de la palabra regla, que es reglar, normar, y que también tiene prácticamente el mismo significado que el canon griego. ¿Por qué esa diferencia entre designar en vez de ley eclesiástica canon? Porque la Iglesia determinó que había que diferenciarse de una manera, hasta por el nombre, de una manera diferente o diferenciarse de una manera específica y designar a la legislación romana como ley romana y a la legislación eclesiástica emanada de la Iglesia Católica, Cristiana Católica Apostólica Romana, como un canon en vez de una ley. Sin perjuicio de que el canon regulaba tanto el orden como la disciplina. El orden era la estructura de cómo se designaban los papas, etcétera, etcétera, cómo tenían que comportarse
los clérigos, y la parte de disciplina era, o la parte institucional, era como los requisitos para obtener el sacramento, los requisitos para el bautismo, los requisitos para la ordenación sacerdotal, era la parte, digamos, más operativa. Entonces, ese conjunto se va a denominar derecho canónico. En un principio, además de las epístolas de los primeros apóstoles, el derecho canónico va a estar formado fundamentalmente por los decretos que emanaban de los papas. Papa, que significa papá, determinaba la postura o una determinada normación legislativa por parte del sumo pontífice. Ya el Papa León I, en el año 400, va a determinar que el Papa o el sumo pontífice va a ser el sucesor de Jesús en la tierra. Entonces, le va a dar una trascendencia mucho mayor que la que tenía. Y así todos los papas van a ir recabando sus propias legislaciones. El derecho canónico va a tomar cuerpo también de las normas romanas, del derecho romano. Va a abrevar o va a tomar la fuente del derecho romano. Y así se va a ir consolidando ese derecho canónico, hasta punto de llegar a hacer una compilación. Una compilación es una recopilación de normas del derecho canónico. En la Edad Media, obviamente en la Edad Media y más en el siglo IX, siglo X, siglo XI, digamos ya más alta la media, era la transformación política que tuvo el mundo europeo. Esa transformación que va a llamarse el feudalismo. ¿Qué era el feudalismo? El feudalismo es un sistema político local que se va a extender a toda Europa, donde coexistían el emperador, por ejemplo, el emperador Carlomagno, con su Sacro Imperio Romano, que lo va a investir el Papa Adriano en el año 800. En este caso, lo va a investir de Sacro Emperador. De todas maneras, no solamente coexistía el emperador, sino también va a existir los reyes. Y también van a existir señores feudales que estaban protegiendo o protegían a cierta comunidad. ¿A cambio de qué protegía el señor feudal a las personas que venían a su castillo o a su fortaleza? Vivían alrededor de esos castillos la gente humilde y que le pagaba al señor con frutos o con productos o le pagaba con algún dinero a cambio de protección. Porque en esas épocas estaban los bárbaros, atacaban las aldeas y debían protegerse. Entonces ese sistema medieval es un sistema de vasallaje, un sistema de sumisión y de obediencia al señor que los protegía, independientemente de las otras autoridades. Era un sistema político en toda Europa atomizado, donde no había una autoridad real. Recién se va a ver la autoridad específica con la creación de los estados modernos, es decir, una sola autoridad, un solo derecho, un solo territorio, y ahí van a nacer la teoría general del Estado, donde en la teoría general del Estado los elementos del Estado son territorio, población, poder y gobierno. Esa
esa conformación como la que hoy vemos, que es un Estado, no era la realidad en la Edad Media, era comunidades protegidas por esos señores. Y esos señores muchas veces hasta tenían el poder de designar obispos, el poder de designar canónicos, sacerdotes, y a los obispos se les daba la vara y el anillo de obispo, a punto tal que hubo un conflicto que va a durar años, en el año 1073, hasta el sínodo de Worms, en el cual, en el sínodo de Worms, se va a plasmar de que primero no tiene por encima del Papa los señores feudales, que si el señor feudal quería designar o quería nombrar a alguien, debía proponerlo a la Iglesia Católica, y era la Iglesia Católica quien designaba y quien le investía al obispo de la vara y del anillo del pescador, el famoso anillo del pescador. Eso es un rito que aún hoy se conserva en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ese sínodo de Worms, realizado en 1122, o sea, en el siglo XII, va a ser un punto de inflexión y va a terminar con una disputa que realizaba y que ponía a la persona que no hacía la designación como que respondía al obispo designado, era excomulgado, hasta tanto pusiera las cosas en orden, es decir, hasta tanto la Iglesia ordenara y convalidara esa designación, que ya a partir del sínodo de Worms, a partir de esa fecha, va a hacerlo directamente y únicamente la Iglesia Católica, a través de sus autoridades, como autoridad máxima el Papa. Ese derecho canónico va a ser aumentado, va a ser enriquecido cuando Santo Tomás de Aquino va a realizar la Suma Teológica. ¿Qué es la Suma Teológica? La Suma Teológica, realizada, ya les digo, entre los años 1200, entre los años 1227 y 1274, donde escribe la Suma Teológica Santo Tomás durante 9 años. Es una compilación y aparte son escritos lógicos y filosóficos de la teoría de Cristo, o sea, del cristianismo, enriquecido por conceptos filosóficos aristotélicos, por conceptos hebreos, por conceptos musulmanes. Es decir, Santo Tomás de Aquino abreva, es decir, toma de las fuentes no solamente exclusivamente del cristianismo, sino también de las fuentes griegas. Fundamentalmente lo analiza Aristóteles, lo analiza Averroes en el derecho hebreo, y lo analiza también a grandes escritores del derecho musulmán. Hace una compilación y una síntesis racional del concepto sobre la venida de Cristo y la modificación del derecho hebreo por la doctrina, por el pensamiento del nuevo evangelio. Es analizado por Tomás de Aquino, donde lo escribe fundamentalmente en las ciudades de Roma, y un año, en su estadía en París, lo va a escribir también para no culminar, sino para terminar 3 libros de la Suma Teológica. Cada libro explica una cierta fundamentación filosófica. Todo ello va a servir también de antecedente para
todo el andamiaje del derecho canónico, lo va a refrendar, lo va a fundamentar filosóficamente al derecho canónico. Es inclusive, aún en nuestros días, la Suma Teológica un gran antecedente de la filosofía del derecho. Sí, se corta, la verdad que sí, pero no sé cómo poder ordenar la charla para que no se corte. Tengan un poco de paciencia, estas cosas no sabemos nosotros demasiado cómo ordenarlo. De todas maneras, no sé si ahora se escucha. ¿Se escucha ahora? ¿Alguno que pueda hablar si se escucha? Sí, Norberto, ¿No se escucha? Sí, se escucha ¿Se bien, escucha? Norberto. Bueno, gracias bien. Horacio, gracias. Gracias, amigos. Lo que ahora en Santo Tomás, la Suma Teológica, él va a hacer 3 libros. Exitus, ustedes saben que la palabra en inglés exit es salida, exitus, reditus y auxilio externo. Cada libro tiene una manifestación filosófica. El éxito es la salida hacia el mundo cristiano, más que el ingreso, es decir, la salida del mundo pecaminoso hacia la salvación. Reditus, que es el retorno a Dios, es decir, esta otra tomo es cómo el ser humano de esa salida o exitus va al retorno a Dios, se va a reencontrar con Dios, va a encontrar, digamos, ese camino, pero ¿a través de quién va a encontrar ese camino? Lo va a encontrar a través del auxilio externo. ¿Y quién es el auxilio externo? Va a ser Jesucristo, o sea, va a ser el camino y la vida, es decir, va a ser el recorrido hacia el camino de santidad de cada ser humano, ¿no? De cada hombre, a través de esa significación que va a traer el camino Jesús, es el único. Ya se va a dejar de lado la interpretación dura del derecho hebreo por una interpretación más flexible que la va a dar el Nuevo Testamento. Y fundamentalmente, Santo Tomás de Aquino lo que va a hacer es esa reinterpretación y readaptación del Nuevo Testamento, así como muchos papas, muchos sacerdotes, muchos clérigos escribieron muchísimo de literatura con respecto a las escrituras, con respecto a la interpretación. Había también, no por maldad, sino por una cuestión de ¿cómo podemos decir?, de caos, porque tampoco había mucha comunicación y un abad escribía una decretalis, es decir, una compilación, y él la interpretaba, y a su vez en las universidades eran círculos muy cerrados, de cual la situación debía ser ordenada. Y la Suma Teológica tiene uno de los fundamentos por lo cual va a ser ordenado. ¿Cómo viene el derecho romano a la colonia? Fíjense, del derecho romano al derecho patrio. ¿De dónde viene? ¿Cómo viene el derecho romano? ¿Cómo viene parte del derecho canónico? ¿Cómo viene? Viene a través de la redacción, voy abreviando porque también estamos siempre con los tiempos ya más que justos, la redacción por parte del rey español, castellano, el rey castellano de Castilla, Alfonso X el Sabio.
Alfonso X el Sabio va a redactar, junto con un equipo de eruditos, prácticamente, ya les voy diciendo el año, Alfonso X lo va a redactar obviamente en el siglo XIII, pero entre los años 1252 a 1284, él personalmente va a dirigir el equipo de eruditos que va a redactar las 7 partidas. ¿Por qué se le dice 7 partidas? Es un corpus iuris civilis, es un cuerpo de derecho, son leyes, no era una recomendación, a pesar de que tenía mucha fundamentación filosófica, pero era la ley que iba a trascender las barreras, las fronteras de España. Obviamente, primero se hace al Reino de Castilla, luego lo adopta también Portugal, lo adopta también Brasil y lo adopta el Río de la Plata, esas partidas. ¿Por qué se le dicen partidas? Porque estaba partido o estaba el libro en 7 orientaciones o en 7 asignaturas: el derecho constitucional, el derecho civil, el derecho procesal, el derecho penal. Tan es así que trascendió hasta entrado el siglo XIX, cuando viene el periodo de la codificación, tanto americana, latinoamericana, la codificación, y llega casi al siglo XX por la sustitución de las 7 partidas por las codificaciones nuevas. Las 7 partidas que les recomiendo que lean todas estas consignas de las 7 partidas, vamos a decir que tiene como fuente el derecho romano, el corpus iuris civilis, el derecho canónico, tiene como también una fuente el derecho musulmán, el derecho moro, el derecho árabe, en el cual en España no nos olvidemos que tuvimos una invasión mora desde el siglo VIII hasta 1400, prácticamente la época 1490-1485, en la cual pierden el último bastión, el califato, los califas de España. El último reducto lo pierden en 1485 aproximadamente, y años después los reyes católicos le van a dar a Colón la oportunidad de poder hacer una empresa para poder descubrir América. En cuanto a las 7 partidas, se habla mucho del derecho civil, en esa época, el derecho de la monarquía. Tan es así que en la Constitución Española de 1978, la sucesión al trono se aplica precisamente lo que decían las partidas en aquel momento, ¿no? En el 1200. Es decir, cómo llega aquel derecho elaborado por Alfonso X el Sabio a la Constitución Española, que hoy les rige a los españoles con algunas modificaciones, de 1978. Bien, en cuanto al derecho penal, y ya voy terminando, en cuanto al derecho penal, quiero decir que el derecho penal era un sistema inquisitivo, no acusatorio, y que además ese sistema inquisitivo podía ser arrancada la verdad a través de los tormentos que se legislaba sobre derechos, sobre yerros, no eran, se le decía yerros a los delitos, sobre yerros mayores y yerros menores. Los yerros mayores eran la traición al rey, era el homicidio, había una escala en el homicidio, cuando el homicidio era doloso, cuando era culposo, o sea, sin la culpa, o cuando era en legítima defensa. Así que también teníamos los yerros menores, teníamos el incesto,
el hurto, el robo, bien diferenciado el hurto del robo, y demás circunstancias. Como penas teníamos la pena de muerte para los yerros mayores, destierro, prisión perpetua, reclusión perpetua o destierro con desapoderamiento de bienes, es decir, eran penas muy, muy gravosas. Todo este derecho, todo este bagaje de códigos que van a estar receptados en las 7 partidas, va a pasar a América, y de América va a pasar al derecho patrio. Ya ahí tenemos una conexión desde Roma al derecho patrio, a través de las 7 partidas. Y ahora los dejo con mi compañero, el doctor Vidal, que no le quiero robar más tiempo porque el tiempo acá es vital, doctor Vidal. Bueno, muchas gracias y adelante, doctor. Lo dejo con su... Bueno, muchísimas gracias, Norberto y Alejandro. Bueno, chicos, Alfonsina, la titular, la licenciada, habla de una maratón. Y bueno, esto es una maratón. Acá estamos metiendo, bueno, fíjense ustedes que arrancó Norberto estamos hablando de la edad antigua, la edad moderna, a terminar con los descubrimientos de la contemporánea, y tenemos que en 1 hora y media meter más de 700, 800 años de historia. Entonces, en primer lugar, les voy a decir lo siguiente. Bueno, gracias a Norberto que me ha dejado más o menos acomodado el tema, el traspaso de la Edad Media a lo que sería la Edad Moderna, y después con la Revolución de 1789 francesa, el inicio de la Edad Contemporánea, que es más o menos los historiadores cómo lo van dividiendo. Puntualmente, a ver, chicos, alumnos, disculpen los que yo tengo 62, algunos de mi edad estoy viendo, pero bueno, chicos y chicas, el tema es así. Esto es una ayuda, una guía de estudio. Estamos haciendo lo imposible, tanto con el doctor Soler como el doctor Rosales, de tirar prácticamente los títulos. Digamos, yo voy a dar ahora puntualmente, dentro de lo que es la unidad 4, el punto 4.3, les daré un resumen de lo que es el derecho anglosajón, un mini resumen, la referencia al caso de las ciudades italianas y la apertura comercial y cultural, también una síntesis de qué ocurre, cómo es la formación de los estados nacionales y la configuración del derecho moderno, y por último le daré una pequeña noción de separación de justicia y derecho. Yo estuve viendo acá en las guías, para que ustedes puedan verlo, acá nuestros colegas Francisco García y Macitelo han hecho 2 guías, la guía número 5, que habla de derecho anglosajón y las ciudades italianas, y la guía número 6, que habla de la conformación del Estado moderno, cambios de época del derecho. No sé si después la licenciada Alfonsina Guardia va a agregar alguna lectura obligatoria más, pero bueno, para que les quede una idea, si les toca en el examen, por ejemplo, el derecho anglosajón, ¿qué tienen que hacer? Creo que estas clases que damos nosotros, el centro de estudiantes, los deja en YouTube. Como hay una parte que tiene microclase, espero que esto les sirva como una guía, y ustedes tienen una ventaja, que es con la clase virtual. La ventaja que ustedes quieren, les toca, por ejemplo, las ciudades italianas, y tranquilamente puedan agarrar la guía y pueden ir a remitir y leer. Entonces tienen que leer, tienen que tener la noción, tienen esa ventaja. Con el parcial oral, presencial, que no sé si va a ser ese, van a tener que ocupar más de su memoria, porque hay ciertas cosas que no van al libro abierto. Acá dentro de esta parte virtual, que es tan difícil para todos nosotros, tienen esa ventaja. Si ustedes leen, por ejemplo, le toca, insisto, el derecho anglosajón, tienen donde leer, y ustedes ya tienen que estar. Esto les va a servir de guía. Entonces, hoy, entre los 3, en 1 hora y media, metimos casi 1000 años de historia. Arranco. Voy a hablar del derecho anglosajón. Insisto, les aconsejaría que ni siquiera tomen nota, les aconsejaría las preguntas que quieran, si tenemos a tiempo, porque a las 20 se termina la clase, si me queda algún minuto más, voy a contestar algunas respuestas. Pero bueno, básicamente, el derecho anglosajón.
Es llamado dentro de lo que sería la Inglaterra medieval, digamos, y que la gran parte de influencia de territorios británicos, si hablamos del common law. Este common law, más tarde se va a agregar el civil law, tiene, a diferencia de lo que es el derecho continental y romanista, para que ustedes se den una idea así muy, muy somera, muy básica, la diferencia fundamental con el derecho continental europeo es que este sistema jurídico medieval está, digamos, el continental es el que encontramos en el derecho romano, derecho germánico y derecho canónico, que ya Norberto ha sido bastante explícito, ¿no? Entonces, el derecho anglosajón resulta un derecho un poco extraño en nuestra cultura, porque la evolución y las distintas influencias de este derecho se van haciendo en base a una aplicación que se da básicamente en Inglaterra y en el país de Gales. Entonces, geográficamente, esta corriente de este derecho del common law se da en Inglaterra, Gales, Irlanda, un poco de manera mixta en Escocia, y básicamente, les insisto, se basa este derecho anglosajón en análisis de sentencias judiciales, dictadas por un mismo tribunal, o en algunos casos de tribunales superiores. ¿Qué es lo que pasa para adelantarles un poco en la actualidad? Ha habido una transformación y tanto el derecho inglés se ha ido asimilando al derecho europeo continental. ¿Por qué? Porque con el dictado de normas, digamos, ha habido como una evolución de este derecho anglosajón y hay un cierto dictado de normas que lo tienen en cuenta. Entonces, la principal diferencia entre el sistema de derecho continental europeo, el romano, el que tenemos nosotros, y el sistema anglosajón radica básicamente en la jerarquía existente de las fuentes que tienen estos derechos. Entonces, podríamos decir, sin equivocarnos, que el derecho anglosajón es un sistema jurisprudencial. En tanto, la principal fuente del mismo son las sentencias judiciales. Las sentencias judiciales de los tribunales tienen un carácter vinculante. Bueno, voy a seguir con la maratón y voy a seguir avanzando porque no me va a alcanzar el tiempo. Las preguntas que tengan, chicos, me las van anotando a ver si a lo último puedo, espero poder aclararles alguna cuestión. Entonces, lo que en el derecho continental, debido a la influencia del derecho romano, habla es un derecho eminentemente legal, en tanto la fuente del derecho mismo es la ley. En este sistema continental, las sentencias se emiten a través de los jueces. Entonces, ¿cómo es la situación actual del derecho anglosajón? Tal cual les dije, hay una diferencia en el cual la diferencia de a poco es cada vez menor. Les dije hoy que en el derecho anglosajón empieza una tendencia a codificación de reglas jurídicas. Entonces, arranca como una producción de normas escritas. Estaríamos hablando de una flexibilización. Bueno, les voy a dar una... Seguimos con la maratón, ¿no es cierto? Entonces les voy a dar una especie de continuidad histórica de lo que es, o qué es lo que ocurre con el derecho anglosajón. Entonces, hay un periodo anglosajón en el cual la historia del derecho inglés comienza con el dominio romano durante el siglo IV. Hay diversas tribus de origen germánico y entre ellas los anglos y los sajones se van apoderando de Inglaterra, y este periodo abarca los comienzos del siglo V y el año 1066, fecha de la conquista de Inglaterra por los normandos, que mi compañero Norberto me ha ido tirando algunas. Entonces, ¿qué es esto de la formación del common law? Entonces comienza con la conquista normanda en el año 1006 y dura hasta el advenimiento de los Tudor en el año 1485. Entonces, creo que después, si puedo, les hago un mini resumen de eso, de lo que tiran nuestros colegas García y Fabián. Ahí está un poquito más detallado, pero básicamente, ustedes tengan idea de cómo se va dando esto. Ahí tenemos que hablar del Ducado de Normandía. Hay unos 1066 tribunales locales. Los tribunales después son reemplazados
progresivamente, va habiendo una evolución a través de los write escritos, es decir, WRIT, que es un documento que deja abierto el camino a la jurisdicción. Entonces, cuando ustedes abren derecho sagón, ¿se está escuchando ahí? ¿Se está escuchando bien? Bueno, tengan que tener en cuenta dos cuestiones. Primero, se habla de las condiciones y la práctica de los tribunales de Westminster, donde son corrientemente los llamados tribunales reales de justicia. Hay un hito, que es la Carta Magna del año 1215 en el derecho anglosajón, y a modo de síntesis decimos que las grandes tradiciones jurídicas que se dan en este sistema del common law. Entonces, ¿qué decimos? Ya hablamos de la diferencia con el derecho romanista, hablamos de los Wright, la Carta Magna que el rey firma en el 1215, en el cual se tiene precisamente su origen en esa pugna, y a partir, ya estamos en los fines de la Edad Media, acuérdense que la Edad Media finaliza en el año 1453 con la toma de Constantinopla de los turcos, como explicó Soler. Entonces tengan en cuenta lo siguiente. Entonces, para resumir, la Carta Magna en su carácter fue una limitante del poder real a través de un sistema de tribunales que fue el estatus de Westminster. Entonces, se prohíbe la expansión de la jurisdicción de las Cortes Reales y se prohíbe también la creación de nuevos Wrights. Esta Carta Magna del año 1215 establece limitaciones al poder real y da nuevos poderes al Parlamento. Esto es básicamente lo más trascendente que ocurre en el derecho. Luego otro paso más importante que se da a partir del año 1485 es la aparición de la equity, que podemos hablar del principio del siglo XIX. Entonces, hay un apego al common law, ya habíamos visto que esto es un procedimiento formal basado en sentencias antecedentes, pero el periodo que transcurre entre el advenimiento de los Tudor y las radicales reformas que ocurren después, va a desarrollar este sistema que es la equity, la equidad. Es lo que tienen que tener en cuenta. Entonces, los principios los toma la equity en parte del derecho romano y en parte del derecho canónico. Entonces, el derecho inglés estuvo en un momento como a punto de unirse, se podría decir en esa época, a la familia de los derechos del continente. Entonces acá tenemos una convivencia, la del common law y la equity. Se van a terminar complementando mutuamente ambas teorías. Bien, sigo, bueno, aparecen otros institutos como la ley del habeas corpus, aparece en el año 1689 la llamada Carta de Derechos, que junto con la Carta Magna y la Declaración de Derechos figuran entre las cuestiones más importantes. Y por último, el periodo moderno, donde se opera una serie de reformas, son procedimientos que a partir del año 1832 y 1852 comienzan un cuanto, digamos, al derecho inglés a darle más importancia a las cuestiones procesales. Para cerrar este tema del derecho inglés, en el siglo XX las tendencias socialistas e intervencionistas tratan de fundamentar la sociedad sobre unas nuevas bases y a veces podría tenerse como un desafío al common law. Estamos de acuerdo entonces que el derecho inglés, su sistema, y hay una distribución en la cual el common law y la equity son dos institutos trascendentales. La equity opera en cuanto no es posible acudir a los tribunales reales, y estos, cuando no están en condiciones de conceder el remedio legal, las cuales solicita un litigante. Conclusiones. Entonces, las diferencias entre la equity y el common law fueron, en su origen, las normas del equity emanaban de la Cancillería, mientras que las del common law eran elaboradas por los tribunales de Westminster. Esto ténganlo en cuenta si les llega a tocar este tema, que es muy importante. En cuanto al procedimiento, es escrito, es inquisitorio y sin jurado en la equity, y oral y conjurado en el common law. Fíjense el derecho estadounidense, que es el que tiene esta cuestión. Bueno, hay distintas soluciones, hay un carácter discrecional de la equity, y por último hay condiciones de procedibilidad, en donde el canciller solamente va a intervenir en el supuesto de estimar la conducta del demandado contraria a la conciencia. Bien. Ahora,
Por último, si les llega a tocar este tema, y esto no me da el tiempo, pero hay un instituto que es el TRUST, TRUST, T-R-U-S-T. Es un concepto fundamental del derecho inglés y es la creación más importante de la ética. Tiene diferentes efectos, se utiliza como un medio de protección de incapaces, habla de la mujer casada, liquidación de sucesiones, etc. Entonces, estos truths es una diferencia y es una evolución del derecho bastante moderna, en los cuales, entre otras cuestiones, se tienen en cuenta bienes que se transfieren a estos truths, y hay una transferencia que debe realizarse 3 años antes, por ejemplo, de acaecido una muerte. Este es otro instituto que se los doy como referencia. Bueno, tengo bastante más de derecho inglés, pero bueno, una cuestión de tiempo, voy a hablarles de las ciudades italianas y su apertura comercial y cultural. Básicamente, cuando hablamos de las ciudades-estado italianas, son un fenómeno político del norte de la península itálica. Estamos teniendo en cuenta que esto ocurre en Italia durante la Alta Edad Media y distintas cuestiones antes de la formación de los estados es lo que ocurre en el resto de Europa. Estas ciudades antiguas, etruscas, romanas, habían existido dentro de la República Romana. Hoy Norberto Soler le habló de los señores feudales, que disponían de una gran cantidad de mano de obra servil, grandes propiedades de tierra, pero ya a partir del siglo XI hay ciudades como Venecia, Milán, Florencia y Génova, son aquellas ciudades de más de 100.000 habitantes para esa época, era trascendente que hasta llegaron a tener ejércitos propios. Ahí había una enorme explotación con el tema de la industria textil, se hablaba del horario de la campana, era un servilismo inmenso, pero era una característica de estas ciudades-estados que trascendieron a la creación de los estados europeos. Cuando hablamos de estados europeos, estamos hablando de Inglaterra, de Francia y de España. Italia tiene esta característica especial. En el siglo XII, estas ciudades italianas eran ya capaces de derrotar a estos ejércitos del imperio sacro en el campo de batalla, y por esto que no hubo fuertes monarquías, eran las ciudades-estado que se destacaban. Vamos a ver acá con el inicio de la Ilustración, el arranque, en el fin de la historia media, de la historia moderna, vemos los Medici y vemos otras ciudades, aparte también como Génova, Bolonia o Verona, que son ciudades de más de 50.000. Hay una revolución agraria, hay un desarrollo del comercio, hay una cuestión muy característica en la cual Italia está dividida en estos grandes 5 estados. Les digo, el reino de Nápoles en el sur, el ducado de Milán en el noreste, la República Aristocrática de Venecia en el noreste, la República de Florencia y los estados pontificios en el centro. Esta era la característica de las ciudades-estados italianas en relación y en referencia, en diferencia del resto de los estados. Bien. Hay una gran expansión de la industria textil. Si quieren después les puedo dar como por ejemplo una cuestión de derecho cambiario, cuando ustedes estudien más adelante, la primera serie, lo que sería letra de cambio, que habla de los Bombis y compañía, Cosme Ruiz, es una tercerización. Es decir, se compraba, por ejemplo, en Venecia, con una letra a pagar en Florencia. Es decir, había una tercerización comercial, que esta tercerización comercial, luego esta letra fue introducida y fue utilizada para el derecho marítimo, para el seguro marítimo. Bueno, tengo que seguir, chicos. Cualquier pregunta me anotan. Como consecuencia hay un declive de esto, es mucho más amplio, pero no voy a llegar al otro tema que me falta. Vamos a decir que la expansión otomana en el Mediterráneo, que Norberto habló hoy de este tema, habla de, durante la segunda mitad del siglo XV, una serie de acontecimientos, marcó una profunda diferencia en la evolución de todo Occidente, se afecta a estas ciudades-estados, y se da básicamente la caída de Constantinopla en manos de los turcos en el año 1453, y acá hay una expansión del Imperio Otomano en el Mediterráneo, en el cual acarrea una progresiva pérdida de posesiones
y empiezan a afectar duramente el comercio. Va a venir después la conquista, el descubrimiento de América en 1492, va a aparecer la ruta del Atlántico, y esta ruta de las especies, esta ruta comercial, etcétera, empieza con su declive. En este declive, a continuación, digamos, esta enorme fuerza que tiene la Edad Media del feudalismo empieza a decaer. Aparecen los estados, que ahora les voy a hablar, que es el tema que sigue, el caso de Inglaterra, el caso de Francia, el caso de España, y estas ciudades italianas empiezan con la época del llamado declive, y con la aparición de nuevas potencias. La única excepción de este declive fue la República de Venecia, que va a mantener su independencia en un ambiente de plena decadencia hasta que es conquistada por los franceses en el año 1798. Bueno, espero que no estén aturdidos porque tengo que hablarles un tema ahora que es bastante amplio y voy a tratar de resumirlo como mejor pueda. Estamos hablando de la formación de los estados nacionales y la configuración del derecho moderno. Y por último, espero llegar, el programa pide una pequeña mención a la separación entre la justicia y el derecho. ¿Qué les puedo hablar de esta formación de los estados nacionales? Primero, ustedes tienen que tener en cuenta el concepto de nación. Es una comunidad humana que comparte características culturales que le dan identidad como un colectivo. Entonces se compone esencialmente la nación por las personas. En cambio, el Estado es el conjunto de instituciones que dan forma a la organización política de una sociedad, y dicha organización constituye un territorio. Un territorio, población, gobierno y un orden jurídico. Eso es un Estado. Entonces, en consecuencia, cuando hablamos de un Estado nacional, nos estamos refiriendo a personas que forman comunidades basadas en la cultura, con una construcción de formas de cooperación, tendiente a alcanzar metas comunes, organizándose como una colectividad que responde a un orden jurídico. Resumiendo esto en forma así, seguimos con la maratón, decimos que un Estado nacional tiene unidad de espacio geográfico, gobierno común, idioma, costumbres, tradiciones e historia. Ojalá que esto quede grabado y que después cuando les toque en el examen les pueda servir este tema. ¿No? Bueno, que se acuerden de mí cuando les toque este tema. Bueno, Estado y Nación, entonces, así me quedan unos 5 minutos, voy a tratar de, en estos 5 minutos, darle las últimas nociones. Hay que tener en claro, no hay que confundir Estado con nación, la esencia de una nación es que todos los individuos tengan muchas cosas en común. La nación moderna es el resultado histórico producido por una serie de hechos que convergen en igual sentido. La unidad ha sido realizada o bien por una dinastía, como en el caso de Francia, lo hace una dinastía, o bien por la voluntad directa de las provincias, como el caso de Holanda, Suiza y Bélgica, y en otros casos, como por ejemplo Alemania o de Italia, que es un espíritu vencedor a los caprichos del feudalismo, podríamos decir. Bueno, sigo avanzando. Podemos hablar del Estado, podemos hablar de un Estado patrimonial a través de los años, ¿no? Un Estado de policía y algo más moderno que es el Estado de Derecho. Aquel Estado llamado patrimonial en la antigüedad, vemos después de la caída del Imperio Romano, con la monarquía carolingia, se afirma este sistema feudal de hoy que habló acá el doctor Soler bastante claramente, en donde el soberano era el dueño absoluto del Estado y los habitantes eran súbditos, es decir, no eran ciudadanos, no eran titulares de derecho. El dueño, el señor feudal, tenía sobre el súbdito hasta el derecho de la vida y la muerte. En otras palabras, había territorio, había bienes y los súbditos constituían un patrimonio personal del monarca. A grandes rasgos, este es el Estado patrimonial. Luego hay una evolución, a través del tiempo, estamos hablando del siglo XVIII, en el cual, con el ocaso del feudalismo, termina también el Estado patrimonial y se da un paso adelante en el camino del progreso civil. Entonces, estamos hablando de la época del despotismo ilustrado, la época de María Teresa de Austria, de Federico II de Prusia, etc., en donde, si bien el soberano es un monarca absoluto, el pueblo no podía participar del gobierno, no se celebraban elecciones y el poder permanecía aún en manos del soberano. Pero acá, a los ciudadanos se les reconocía
ciertos derechos civiles y podían disponer de lo suyo, etcétera, sin tener que pedir permiso al soberano. Esta es la evolución y la diferencia con el otro Estado. Por último, cuando hablamos del Estado de Derecho, una forma de Estado, después de la Revolución Francesa de 1789, podemos decir, y los distintos movimientos liberales de ese siglo XIX, el Estado va a sufrir una nueva transformación, y se habla de una concepción moderna del Estado. ¿Y por qué se habla de Estado de Derecho? Porque todas las relaciones entre las personas y el Estado se regulan por el derecho y no por los atributos, las ideas del monarca absoluto. ¿Y por qué? Esto es clave y fundamental. La ley también obliga al monarca. El Estado de Derecho tiene la particularidad que el Estado mismo es el primero quien debe respetarlo. Entonces, ya no hay más súbditos, como cuando hablamos del Estado patrimonial. Hablamos de ciudadanos, y estos ciudadanos significan personas que tienen derechos civiles y políticos. Me queda poquito tiempo, tengo que hablar, básicamente cuando hablamos de los estados, tenemos que hablar de Inglaterra, de Francia y de España. Estos tres países marcan el inicio del Estado moderno. Hablé del derecho inglés, hay una evolución de la monarquía inglesa, hay cuestiones, hay una revolución en el año 1648, y hay distintos tipos de recoup, habría que hablar, esto léanlo después, hay que hablar de Carlos II, de Jacobo II, hay un nacimiento de Inglaterra, hay una decadencia de España y Francia, hay una revolución industrial por Inglaterra, en función al empleo de la máquina del vapor. Bueno, le estoy sintetizando 500 años en 3 minutos, discúlpenme, pero es para que lean y tengan a dónde ir. Aparece el Parlamento inglés, acá el rey reina pero no gobierna, como anteriormente, Francia, hay un desarrollo monárquico en Francia, hay que ver la figura de los distintos reyes hasta el rey Luis XIV, ese que se le atribuye la frase que el Estado soy yo, digamos, distintas cuestiones, reyes absolutos, en el caso de Luis XIV, que asume personalmente las riendas del gobierno, inaugura un gobierno personal y despótico, absolutista. Tienen que leer, que ahora no hago tiempo, ya se les menciono, la Guerra de los 100 Años, la Guerra de los 100 Años entre Inglaterra y Francia, originariamente la va ganando Inglaterra, aparece, acuérdense de la historia, cuando aparece lo último Juana de Arco, y básicamente acá la decadencia del feudalismo es que los reyes dejan de los nobles prestigiosos, básicamente en el caso de Francia, el rey tiene que terminar contratando mercenarios. Termina contratando mercenarios en sus ejércitos, es una cuestión en la cual cae esa figura del señor feudal que protege al Estado y es el rey que logra a través de sus ejércitos y a través después de muchísimos impuestos para poder conservar esos costos, de ir adelante. Entonces hay que ver las reformas. Ya, por suerte, Norberto Soler me habló del tema de España, de todo eso, de las leyes, del caso español, cómo fue la conformación del Estado-Nación en España, el papel preponderante que tiene la Iglesia, qué ocurre con la etapa musulmana en la península ibérica y con la caída de los musulmanes, etc. Bien, en conclusión entonces, el Estado moderno fue un elemento político fundamental de la historia moderna de Europa entre los siglos XVI y XVII. Tienen que tener en cuenta la guerra de los 100 años y fundamentalmente la paz de Westfalia, año 1648, donde los estados van a reforzar su autonomía y su identidad política. A partir de entonces, la diplomacia internacional va a reconocer a cada estado como una organización política preexistente, y con leyes propias, con un territorio delimitado por sus fronteras. Sigo. Ahí les hablé del Estado moderno, y no sé si después habrá alguna pregunta. Para terminar, porque no me alcanza más el tiempo, bueno, hay que hacer mención acá a personalidades como Nicolás Maquiavelo, Jane Bodin, son pensadores trascendentes, los monarcas que mencioné. No voy a hacer el tiempo, pero ténganlo presente, eso lo tienen que estudiar. Y por último,
les voy a hacer una referencia, no me va a alcanzar para hablar un poco más, y les voy a hacer una mención. El programa pide acá, como último tema, los conceptos de derecho y justicia. Eso sería la última parte del punto 4.4, digamos. Entonces, a modo de análisis les digo que analizar derecho y justicia remite al periodo medieval, en el cual son términos que fueron adquiriendo un significado como el que en la actualidad estamos manejando, y hay que tener que son sentidos multívocos. Eso lo habla, está en la guía de estudio. Entonces, ¿qué es el derecho y qué es la justicia? Acá hay una cuestión, digamos, de tipo filosófica. Hay una vinculación innegable entre derecho y justicia. Entonces, a lo largo de toda la existencia, el ser humano se ha regido por normas y las ha utilizado para establecer un orden de convivencia. Bien, entonces, hay normas morales, hay normas religiosas, hay normas jurídicas, y básicamente hay que tener en cuenta que hay distintos pilares que es la división de poderes, que puede llegar a estar discutida, ¿no? Lo que ocurre en la Revolución Francesa, pero la división de poderes, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, es una división de poderes, y cada uno de ellos tiene distintas normas que las regula en función de las cuestiones que aplican. Pueden leer un poco de Tocqueville en relación a eso. Se puede hablar en cuanto a lo que es el derecho en diferencia de la justicia, el jus naturalismo, es decir, ya les van a tener que leer lo de Hans Kelsen, que habla de la pirámide jurídica, en el cual dice Kelsen que la existencia de una norma es en función de su validez y condiciona a los individuos. Entonces, para que vean esta teoría pura del derecho, independientemente del derecho puede ser justo o injusto, pero una ley injusta en su pensamiento no deja de tener validez. Este es el pensamiento puro. Estos son los extremos del derecho positivista. Pero yo le quiero dejar como reflexión, antes de terminar, que es riesgoso confundir el derecho con la justicia, y hay que tener en cuenta que todo derecho positivo ha de ser considerado a primera vista como justo, en principio, y que se le representa a la sociedad como un derecho, y eso es lo que es llamado generalmente derecho. Entonces, quien niegue la justicia a tal derecho tiene que probarlo. Básicamente, la justicia ha tratado de ser conceptualizada de diversas formas. ¿Qué dijo Platón? Es un justo medio. ¿Qué dijo Aristóteles? Es la constante y perpetua voluntad de dar a cabo lo suyo. Y el jurista romano Ulpiano también se ha pronunciado, pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Surge con claridad que la justicia es la que permite la concreción del derecho. La justicia es la concreción del derecho, o dicho de otra forma, la justicia da sentido al derecho. Bien, ya no me queda más tiempo. Les tengo que decir entonces que la justicia tiene que llevar consigo la aplicación de normas razonables, de normas justificadas, de normas debatidas públicamente, y que por sobre todo la aplicación de esas normas tienen que tener como base un sentido común, ya que el derecho adquiere vida cuando aparece lleno de sentido común, y esto debe ser ejercido por los magistrados con prudencia, jurisprudencia, ya que esto es lo que permite la realización de la justicia en cada caso concreto, que es la que deben aplicar los jueces. Bueno, así a grandes rasgos, maratónicamente terminado, lo voy a ver si tengo, no sé si alguno quiere hacerme, no sé cómo estamos con el tiempo, creo que estoy con el audio, voy a ver si tengo alguna pregunta acá, a ver si tengo alguna pregunta como para responder. Son 8:05, no me han sacado del aire. Les agradezco la paciencia por la hora que es. Bien, acá tengo del sistema anglosajón en América Latina. Se podría decir que la jurisprudencia también se considera un argumento válido al cual apela. Bueno, son dos sistemas distintos. El romanista por un lado, como le dije, el anglosajón por el otro, que se basaba específicamente en la jurisprudencia, y con el correr de los tiempos ha habido una evolución del derecho anglosajón en el cual se ha fijado más en normas.
¿Qué pasa si un juez dictaba una sentencia que no se consideraba como correcta o legítima, se la consideraba como... Bueno, en ese momento tan estricto del common law había que seguir en función de la jurisprudencia. Era sentencia tras sentencia y había que estudiar las sentencias anteriores. Acá uno me pregunta, no entiende mucho dónde puede leerlo. Mirá, yo te digo una cosa, yo de entrada les hablé de lo que es, para que lo hablé acá antes, en las guías, para que voy a... Un segundito, a ver. Lo dije de entrada cuando arranqué la clase, hice remisión, que está dentro de las guías de la unidad número 4, está la guía 5 de los abogados Francisco García y Roberto Macitelo, que es la cátedra acá de la licenciada Guardia, en el cual hablan de guía 5, habla del derecho anglosajón y el caso de las ciudades italianas, en el cual tienen un desarrollo de lo que yo les digo. Y hay otra guía número 6, dentro de la unidad 4, que habla de la conformación del Estado moderno, cambios de época y de derecho. Eso es lo que yo les pasé. Bueno, a ver si puedo responder alguna pregunta más. Bueno, me están escuchando, que algunos participantes se fueron, espero que les quede la clase grabada. ¿Alguno me quiere hacer una pregunta más? Voy a tratar de terminar de contestar las que tengo acá en el WhatsApp. Bueno, acá él dice que se perdió. ¿Dónde lo puedo leer? Ya le dije dónde está. Acá alguien me pregunta si existen naciones sin Estado. Bueno, no conozco naciones sin Estado, digamos. Sí, podría llegar a ser el inicio de las naciones antes de la creación de los Estados. Eso habría que charlar y debatirlo. Bueno, dice, el derecho anglosajón es un derecho que se opone al continental, se basa en jurisprudencia y no en leyes. El derecho continental, debido a la influencia del derecho romano, es un derecho eminentemente legal y tiene como fuente la ley. Es así, no es que se oponga, son distintos. El derecho anglosajón arranca con, se aparta del romano, se aparta de la isla, digamos, lo que es el derecho inglés, se aparta del derecho continental romano y se basa en un derecho muy particular, muy medieval, que es en función de lo que dicen sus jueces. Guía 5, muy bien, si es la guía 5. Tenemos habilitado ya la unidad 5, no entendí, tiene que estar. No, la unidad 5 no, perdón. Dentro de la unidad 4 hay dos guías de estos colegas, Francisco García y Fabián Macitelo. Son la guía 5 y la guía 6 dentro de la unidad 4, ¿se entiende? ¿Quién fue la que me preguntó esto? Ludmila. ¿Estás en línea, Ludmila, todavía? Bueno. Acá me preguntan de la definición a la nación gitana, por ejemplo, a la judía antes de la creación del Estado de Israel. Bueno, la verdad que no me va a alcanzar el tiempo para remontarme de los conocimientos que tengo de los gitanos. No te lo puedo decir en este momento porque me voy a ir de tema. Bueno, no es la que hablé hoy y no está, me parece que no está dentro del tema. Yo pregunté antes y ya entendí. Juliana Molinas, bueno. No sé si quedan algunos en línea todavía. ¿Alguno quiere preguntar algo más? ¿Se me escucha? Bueno, chicos, me parece que ya no me escucha nadie. Sí, le escuchamos, Está profesor. escuchando. Sí, le Ya soy escuchamos. yo que escuchaba, perdón. Bueno, ¿alguno me Sí, le quiere hacer? escuchamos. Ya es tarde, son 8:10. ¿Alguno me quiere hacer una pregunta más? Bien, bueno, es larguísimo, pero les insisto. Yo les digo, guía 5, guía 6, dentro de la unidad 4, está más o menos todo lo que yo hablé, bastante resumido. Les doy como final. Les toca, bueno, a ver, tema, el caso de las ciudades italianas. Bueno, agarran la guía, espero que los que yo les dije les haya servido en cierta forma, y van a andar bien.
Empiezan a leer, les toca ese tema, leen eso, les tiene que ir bien. ¿Estamos de acuerdo? Si no Está dejen bien. todo, esto es enorme. Fíjense que metimos 1000 y pico de años en 1 hora y media. Deben estar bastante estresados. Bueno, ¿alguno me quiere preguntar algo más? Ya que estamos en vivo. No, profesor. Yo por mi parte no. Bueno, les pido disculpas por lo largo, por lo extenso, espero haber sido lo bastante claro, y les insisto, hoy por hoy todavía no está definido si el examen va a ser presencial, escrito, si va a ser presencial o si va a ser por Zoom. Si es por Zoom, ustedes, por ejemplo, tienen la posibilidad de que sea libro abierto. ¿Estamos? Si llegara a ser presencial, yo creo que va a ser presencial el otro cuatrimestre, me parece a mí, por lo que he leído. Entonces, la ventaja que tienen ustedes en relación a los chicos, cuando se sientan tienen que memorizar todo lo que yo les dije del derecho anglosajón. Si les llega a tocar, por ejemplo, derecho anglosajón, acá tienen la ventaja, entre paréntesis, de, por lo menos de, si lo leen y si lo entendieron, de plasmar las cuestiones más trascendentales del common law en relación a lo que es el derecho continental romano. ¿Se entiende? Ese es un poco el espíritu. Ustedes lean, que interpreten, y acá la idea es esa, la idea es ayudarlos, la idea no es darle cosas, hablando en criollo, jodidas como para complicarlos. El tema es que ustedes puedan leer, puedan apreciar y que les sirva como una evolución para el futuro, para toda esta carrera que es muy larga. Chicos, bueno, si no hay más preguntas, sí. Igual, por lo que tengo entendido y es lo que está subido a la página, los exámenes van a ser presenciales en principio. Yo lo que vi de Alfonsina parecería... Si son presenciales van a tener que movilizar un poco más, digamos. No se pueden pasar a leer, tienen que saber las ciudades italianas, lo que pasó en Venecia lo tienen que leer, lo tienen que movilizar un poco más. Si no es que, me tocó Venecia, agarro y miro y pongo lo que dice Venecia. No, si es presencial van a tener que tener un poco más de leerlo más veces, digamos, ¿se entiende? Porque leyéndolo entra. Pero más hacia el proceso, es decir, va a estar más orientado a saber los procesos históricos o más al hecho, es decir.